Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las historias otomanas se vive al máximo. Yo soy y estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de emociones, intrigas y por supuesto mucho drama turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar, sobre todo si son fans de esos romances que te tienen al borde del asiento, esos que te hacen suspirar, gritarle a la pantalla y rogar por un final feliz. Porque hoy vamos a hablar del reencuentro que ha incendiado las redes sociales, el que ha puesto a toda Turquía a hablar Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos robó el corazón y que ahora, con su posible regreso, nos tiene a todos en vilo. Pero, ¿qué significa este reencuentro? ¿Es solo una amistad, o hay algo más? ¿Y qué dramas amorosos se avecinan si realmente deciden volver a trabajar juntos? Prepárense porque vamos a explorar a fondo el universo de Kerem y Hande, su impacto en la televisión turca y, lo más importante, los dramas amorosos explosivos que podrían desencadenarse si esta bomba llegara a estallar. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas y déjenos un like si les gusta el tema de hoy. Sus comentarios son nuestra gasolina para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de este reencuentro, primero tenemos que recordar la magia que crearon Kerem Bürsin y Hande Erçel en la serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, para conseguir una beca que le permita terminar sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una relación llena de amor, pasión, obstáculos y, por supuesto, mucho drama. Sen Kalkam es relevante para el tema de hoy porque fue aquí donde nació la química innegable entre Kerem y Hande. Su actuación era tan natural, tan creíble, que muchos fans empezaron a sospechar que su relación iba más allá de la pantalla. Y efectivamente poco después confirmaron su romance, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. El fervor por Anker, como se les conocía cariñosamente, era palpable en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Su conexión trascendía la pantalla, y el mundo entero se enamoró de su historia de amor. Pero no todo fue color de rosa. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos, y desde entonces, la esperanza de verlos juntos de nuevo ha sido una constante. La legión de fans no se rindió alimentando rumores, analizando cada gesto, cada comentario, en busca de una señal que indicara una posible reconciliación. Por eso, este posible reencuentro ha generado tanta expectación. La sola mención de sus nombres juntos en un proyecto desata una tormenta en las redes sociales, demostrando el poder que aún ejercen sobre sus seguidores. Ahora imaginemos por un momento que Kerem y Hande deciden volver a trabajar juntos en una nueva serie. ¿Qué tipo de drama amoroso podríamos esperar? Pues bien, las posibilidades son infinitas. Podríamos ver una historia de segundas oportunidades, donde dos personas que se amaron profundamente tienen que superar sus diferencias y reconciliarse. Una trama que explorara las complejidades del amor después de una ruptura, las heridas que sanan, las nuevas oportunidades que surgen. Un drama que resonara con aquellos que han experimentado el dolor de una separación y la esperanza de un nuevo comienzo. Podríamos ver una trama llena de celos, rivalidades y malentendidos, donde la tensión entre los personajes es palpable en cada escena. Un guión que jugara con la historia personal de ambos, utilizando la especulación mediática como combustible para el drama. Una serie que mantuviera a la audiencia al borde del asiento, preguntándose si los sentimientos reales de los actores se filtrarían en sus interpretaciones. La química innegable entre ellos podría ser tanto una bendición como una maldición, alimentando la tensión y la intriga en cada episodio. O incluso podríamos ver una comedia romántica con toques de drama, donde el humor y la pasión se entrelazan para crear una historia inolvidable. Una serie que se riera de la obsesión mediática por su relación, utilizando el humor para satirizar la industria del entretenimiento. Una comedia que, a pesar de su tono ligero, explorara temas profundos como la presión social, la fama y la búsqueda de la felicidad. Pero no nos quedemos solo con Sen Kalkam.
Para entender realmente el impacto de Kerem y Hande en el mundo de las series turcas, tenemos que analizar otras producciones donde han demostrado su talento y versatilidad. Es importante recordar que son actores con trayectorias individuales, con habilidades y talentos que van más allá de su relación personal. Por ejemplo, Kerem Bürsin protagonizó la serie Mutesem İkili, un drama de acción donde interpreta a un policía llamado Mustafa Kerim Khan, también conocido como MKC. Esta serie es diferente a Sen Kalkapm, ya que se centra más en la acción y el suspense que en el romance. Sin embargo, Kerem demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y carismáticos, alejándose del estereotipo del galán romántico. En Mutesem İkili, Kerem muestra su lado más duro, su capacidad para la acción, su compromiso con personajes que exigen un gran esfuerzo físico y emocional. En Mutesem İkili, Kerem comparte protagonismo con İbrahim Çelikkol, y la dinámica entre sus personajes es uno de los puntos fuertes de la serie. Ambos interpretan a policías con personalidades muy diferentes que tienen que unir fuerzas para resolver casos difíciles. La serie está llena de escenas de acción, persecuciones y tiroteos, pero también hay momentos de humor y camaradería. Esta serie demuestra la versatilidad de Kerem, su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y para trabajar en equipo. Por su parte, Hande Erçel ha participado en varias series de éxito como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. En Güneşinkler, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de un chico problemático. Esta serie es un drama juvenil que explora temas como el amor, la amistad, la familia y los secretos del pasado. En Güneşinkler, Hande interpreta a una joven con problemas, con un pasado doloroso, demostrando su capacidad para transmitir emociones complejas. Aşk Laftan Anlamaz, en cambio, es una comedia romántica donde Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. En esta serie, Hande demuestra su talento para la comedia y su química con el actor Burak Deniz, quien interpreta a su interés amoroso. Aşk Laftan Anlamaz es una muestra del lado más ligero y divertido de Hande, su capacidad para hacer reír y para conectar con el público a través del humor. Estas series demuestran que tanto Kerem como Hande son actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar diferentes tipos de personajes y géneros. Por eso, la idea de verlos juntos de nuevo en una nueva producción es tan emocionante. Su trayectoria individual les respalda, demostrando que son mucho más que una pareja de moda. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, el posible reencuentro de Kerem y Hande y los dramas amorosos explosivos que podrían desencadenarse. Imaginemos que la nueva serie se centra en la historia de dos actores que se enamoran durante el rodaje de una película. La trama podría estar llena de referencias a su propia historia, con guiños a Sen Kalkapm y a su relación personal. Sería una jugada audaz, un ejercicio de metaficción que explotaría la fascinación del público por su vida privada. Podríamos ver escenas donde los personajes tienen que fingir estar enamorados frente a las cámaras, pero en realidad sienten algo mucho más profundo. La línea entre la realidad y la ficción se difuminaría, creando una tensión palpable en cada escena. El público se preguntaría constantemente si están actuando o si están revelando sus verdaderos sentimientos. Podríamos ver momentos de tensión y celos cuando uno de los personajes empieza a salir con otra persona. Los rumores y las especulaciones se desatarían, alimentando el drama tanto dentro como fuera de la pantalla. La presión mediática sería insoportable, poniendo a prueba su relación y su profesionalismo. Y podríamos ver un final apoteósico donde los personajes deciden dejar atrás el pasado y apostar por un futuro juntos. Un final que complacería a los fans, pero que también sería fiel a la complejidad de su historia. Un final que dejaría una huella imborrable en la historia de las series turcas. Por supuesto, esta es solo una idea. Los guionistas turcos son expertos en crear historias originales y sorprendentes, así que estoy segura de que si Kerem y Hande deciden volver a trabajar juntos, nos sorprenderán con una trama que superará todas nuestras expectativas. Los guionistas podrían inspirarse en su propia relación, pero también podrían crear algo completamente nuevo, algo que desafíe las convenciones del género. Pero más allá de la trama, lo que realmente importa es la química entre los actores. Y en este sentido, Kerem y Hande tienen una ventaja enorme. Su relación personal les permite conectar de una manera más profunda con sus personajes, transmitiendo emociones auténticas y creíbles. Por eso su reencuentro sería una bomba para la televisión turca, un evento que generaría una gran expectación y que seguramente batiría todos los récords de audiencia.
Su conexión es un imán para el público, un factor que garantiza el éxito de cualquier proyecto en el que participen juntos. Y no olvidemos el impacto que tendría este reencuentro en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande son legión, y estoy segura de que se movilizarían para apoyar su nueva serie, compartiendo contenido, creando memes y convirtiendo la producción en un fenómeno viral. Las redes sociales se convertirían en un campo de batalla donde los fans defenderían su serie favorita y apoyarían a sus ídolos. En definitiva, el posible reencuentro de Kerem y Ande es una noticia que ha generado una gran expectación en el mundo de las series turcas. Si se confirma, podríamos esperar una historia llena de drama, pasión, romance y, por supuesto, mucho salseo. Y hablando de salseo, no podemos olvidar mencionar a otras parejas de la televisión turca que también han generado grandes expectativas y que han protagonizado dramas amorosos dignos de una telenovela. Por ejemplo, podemos mencionar a Burak Özçivit y Fariye Evcen, quienes se enamoraron durante el rodaje de la serie Al-Ku, y que ahora forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor es un cuento de hadas moderno, una prueba de que el amor puede florecer en los sets de grabación. También podemos mencionar a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, quienes protagonizaron la serie Kara para Aşk, y cuya química en la pantalla era tan intensa que muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Su interpretación fue tan convincente que muchos creyeron que su amor trascendía la pantalla. Estas parejas demuestran que la televisión turca es una fuente inagotable de dramas amorosos y de historias que nos hacen suspirar, reír y llorar. Y si Kerem y Ande deciden volver a trabajar juntos, estoy segura de que nos regalarán una historia que quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Su talento y su conexión son una garantía de éxito, una promesa de emociones intensas y de momentos inolvidables. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro de Kerem y Ande, una noticia que ha incendiado las redes sociales y que ha puesto a toda Turquía a hablar. Hemos analizado su impacto en la televisión turca, los dramas amorosos explosivos que podrían desencadenarse y el impacto que tendría este reencuentro en las redes sociales. Hemos explorado las posibilidades creativas, los retos profesionales y las expectativas del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el posible reencuentro de Kerem y Ande. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie? ¿Qué tipo de trama les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor y drama turco.